Buenas, ¿cómo va? Espero que muy bien. Bueno, acá les dejo lo que sería esta clase preparcial, esta audio clase, un poco para repasar dos temas que están incluidos dentro de Parcial 2, pero que no hemos llegado a ver en clase. Así que se los trato de compartir un poco por acá, pero es muy importante que los puedan repasar con el libro que siempre les recomiendo leer, el de Fernández Romero, y también, por supuesto, con las lecturas y todo lo que pueden obtener directamente desde la plataforma Canva. Bien. Bueno, como bien saben, todo este módulo, esta segunda parte de la materia, es decir, módulo 3 y 4, han tratado sobre el proceso creativo en sí, que, como bien saben, venimos trabajando sobre el método Landes, que es un método dentro del enfoque psicológico, que bien habíamos visto que se podían elegir técnicas dentro de lo que era el enfoque sistemático y el enfoque psicológico. Hasta el momento vimos el paso 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Nos queda evaluación y selección de ideas y también implantación de soluciones. Vamos con la evaluación. En la fase que estuvimos transitando, la de generación de ideas, habíamos suspendido el juicio hasta esta fase, la fase de la evaluación de las ideas. Bien, eso quiere decir, como siempre repetimos, que cuando generamos ideas tratamos de no criticar, de tratar de usar frases como del estilo sí y además, para no llenar de peros o de preocupaciones y críticas esta parte del proceso. ¿Qué es lo que intentamos entender entonces cuando damos comienzo a la evaluación de ideas? Que por supuesto comienza cuando ya creemos que hemos llegado a un caudal importante de ideas, entonces el objetivo es entender cuál de ellas realmente soluciona el problema. Entonces hay varios aspectos a considerar. Entonces, ¿cuáles son las garantías que tenemos de que esta idea va a funcionar? Bien, ¿tenemos el dinero suficiente? ¿Nuestro cliente tiene el dinero suficiente para llevarla a cabo? ¿Tenemos capacidad para llevar a cabo esta idea? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las habilidades que tenemos para ejecutarla? ¿Hay algún aspecto jurídico a tener en cuenta? ¿Y cuáles son las perspectivas del futuro? Es decir, esta idea tiene potencial de realmente generar ruido o generar un cambio, solucionar el problema y ser sostenible en el tiempo. Hay muchos directores creativos que, por ejemplo, se preguntan, ¿esta idea tiene potencial de ser recordable? ¿No? Es decir, ¿va a pasar dentro de una tanda publicitaria como una más? ¿O realmente va a ser algo que las personas se van a acordar en un tiempo? Ese me parece un aspecto súper interesante para evaluar la viabilidad de una idea y qué tan interesante puede llegar a ser. O sea que la pregunta principal que nos hacemos en este momento es si nuestra idea va a ser exitosa. ¿Cómo lo va a ser? Nuestra idea va a ser exitosa si es una frase que normalmente se incluye antes, en el brief. ¿Bien? Cuando estamos realizando nuestro brief es muy interesante, cuando estamos planteando o redefiniendo nuestro problema, es preguntarnos cuándo va a ser exitosa nuestra idea. ¿Bien? Porque por ahí tenemos muchas versiones diferentes de esto. Hay personas que dicen que va a ser exitosa si, por ejemplo, aumentamos el nivel de ventas en un 50%. Quizás hay otra persona que dice que no, que va a ser exitosa si las personas recuerdan nuestra marca. Entonces es muy importante, antes de empezar a trabajar, que tengamos, digamos, un común acuerdo en esta parte. ¿Cuándo va a ser exitosa nuestra idea? Entonces, después cuando estamos nuevamente, o sea, en esta parte, la de la evaluación de ideas, volvemos a revisar esto. ¿Realmente es exitosa nuestra idea? Para contarles un poco cuáles son las técnicas que se usan en este paso, el de evaluación de ideas, los invito a ver este caso que se llama The Beer Cup Project, realizado por una agencia colombiana para la cerveza Águila, que me pareció muy interesante, además es muy, muy efectivo, ganó un premio, un EFI, que es un premio que premia justamente la efectividad dentro de las campañas.
no solo la creatividad, sino la efectividad, que hayan cumplido realmente con el objetivo que se habían propuesto. Entonces, los invito a ver este caso de Beer Cup Project, que les voy a dejar el link acá en la descripción del video. Me gustaría que lo vean y después vuelvan a este video original para que les pueda contar un poco en base a este caso cómo se aplican las técnicas. Bueno, la primera técnica que vamos a aprender se llama método balance. Bien, en la teoría de esta técnica lo que realmente entendemos es que cualquier solución tiene sus aspectos positivos y negativos, tiene su debe y su haber. Bien, por eso es que se llama método balance. Es como si realmente fuéramos de repente personas que se dedican a la contabilidad y utilizáramos un balance contable. Entonces tratamos de identificar cuál es el debe y cuál es el haber de una idea. No se preocupen, no hay nada de matemática acá, simplemente es una metáfora para entender cómo aplicar esta idea. Entonces, con este método analizamos cada posible solución entre las ideas que hemos generado en nuestra sesión de creatividad. Bien, vamos a determinar lo bueno y lo malo de una idea desde distintas perspectivas. ¿Cuál es el paso a paso? Primero, como primer paso, vamos a relacionar todas las alternativas a considerar, es decir, cuáles son todos los puntos por los cuales vamos a someter a un análisis nuestra idea. ¿Bien? Entonces, indicamos cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada una de esas alternativas. Vamos a elaborar una hoja de balance para cada alternativa, como me imagino que ya saben cómo son, pero de un lado está el debe y de otro el haber. En nuestro caso, de un lado va a estar los aspectos positivos y del otro los aspectos negativos. Vamos a agrupar en 4 áreas, digamos, o clases, o las que no sean posibles, estas perspectivas a analizar. Bien, vamos a escribir otras consideraciones en la columna apropiada y en el área adecuada si es posible, ya les voy a mostrar cómo. Y por último, y esta es la parte más importante, vamos a utilizar una escala del 1 al 10 para puntuar cada uno de los aspectos positivos y negativos de la idea. En el libro de Fernández Romero van a encontrar esta tablita de balance en donde el autor comparaba los aspectos positivos y negativos sobre su problema, que era decidir si dejar de fumar o no. Bien, y él había elegido estas 4 áreas. ¿Cuáles son los beneficios tangibles y pérdidas para sí mismo? ¿Cuáles eran los beneficios tangibles y pérdidas para otros? ¿Cuál es la autoaprobación o desaprobación que iba a percibir de sí mismo y cuál es la aprobación social o desaprobación social? Y después empezó a listar dentro de lo positivo cuáles eran las causas o cuáles eran las razones a considerar, y dentro de lo negativo lo mismo. Bien, voy a hacer el mismo ejercicio pero sobre The Beer Cup Project. Bien, ahí definí 4 perspectivas a analizar, es decir, ahora voy a hablar de esta primera columna. Bien, estas son las áreas o cuáles son justamente las consideraciones que quiero tener sobre mis ideas para entender realmente si van a resolver o no mi problema, si van a ser exitosas. Como punto número 1, quiero entender si hay beneficios o pérdidas para las personas, para mi público objetivo. Bueno, una vez que definí esto, me voy a ir a los aspectos positivos. ¿Cuáles son los aspectos positivos de mi idea? Bueno, realmente el público de estas cervezas se van a beneficiar con comidas gratis, agua y viajes seguros. Ese es un aspecto súper positivo para mi público. Si incluso calo más hondo, me voy a dar cuenta que indirectamente les estoy dando las pautas para que su consumo excesivo de alcohol se vuelva algo un poco más sano, ¿bien? Ya que el agua entre tragos, los viajes seguros a casa y las comidas también entre tragos, está comprobado que ayudan a que no tengamos, digamos, problemas si tomamos excesivo alcohol, o que nos ayudan a ir disminuyendo esa relación. Entonces, ese es un aspecto positivo, pero el aspecto negativo de esta idea sería que mis consumidores podrían no relacionar estos beneficios a los hábitos de consumo responsable. Es decir, que ahí hay un punto de evaluar. Necesito quizás algunas piezas de comunicación que hablen justamente de estos hábitos positivos para que realmente exista una relación, que no sea una acción pasajera, que digan, wow,
qué bueno, un viaje gratis, pero que no se enteren que es algo que después tienen que convertir en un hábito. ¿Bien? Muy bien. Después voy a la segunda columna. Digo, bueno, ¿cuáles son los beneficios o pérdidas para mi cliente? En la columna de aspectos positivos, bueno, realmente hay co-brandings súper positivos. Águila, una cerveza colombiana, de repente se empezó a relacionar con marcas de todo tipo, súper famosas, súper grandes, y esos son co-brandings, que se llaman, son acciones colaborativas, que son súper positivas para la marca. Y además todas se unen para aportar al problema, es decir, con una causa común. Después, me voy a los aspectos negativos. ¿Cuáles son los beneficios o pérdidas para mi cliente, es decir, para la cerveza Águila? Bueno, y por ahí podría llegar a ser la pérdida de identidad de la cerveza, ya que les borro las tapas y le pongo otra marca ahí. Pero me parece que es justamente eso lo que quiere lograr la idea, así que después me voy a dar cuenta que no es algo tan importante, vamos a ver qué escala le damos, pero si me tengo que poner a identificar un aspecto negativo sería ese. Lo mismo voy a hacer con las otras dos áreas que elegí. Me puse a pensar cuál es la relación de esta idea con la competencia. Dentro de lo positivo, invita a la competencia, es decir, es colaborativo, es una acción que en donde no hay una competencia directa, sino hay una colaboración. Por lo tanto, está muy bueno. Después, el aspecto negativo, hay dificultad para lograr buenos co-brandings. Puede ser una dificultad. Quizás, no sé, Heineken no nos dé bola, quizás Stella no nos dé bola, pero bueno, es interesante saber que el mundo de las cervezas realmente es muy chiquito. Pocas empresas poseen un montón de cervezas, así que realmente no creo que sea un problema. Después, por último, la relación de la idea con el problema original, o sea, mi idea va a ser exitosa. Aspectos positivos, sí, resuelve el problema de manera directa. Realmente logramos que más jóvenes tengan hábitos mucho más positivos en relación al consumo de alcohol. Pero los aspectos negativos solo resuelve el problema temporalmente. Una vez que tengo lista mi tabla, lo que vamos a hacer es este último paso que les decía, elijo una escala del 1 al 10 y empiezo justamente a asignar uno de estos números a cada uno de los aspectos, ¿bien? Siendo 10 el puntaje mayor y siendo 1 el puntaje menor. Entonces, si digo que por ejemplo, este aspecto positivo, que las personas se van a beneficiar con comidas gratis, agua y viajes seguros, y realmente es un 10, digamos, tiene gran importancia dentro de mi problema, es algo que realmente va a pasar, ¿bien? Es algo que haciendo una evaluación realmente va a suceder. Bueno, disculpen todos los clics de fondo, estoy en la agencia, así que están todos trabajando y yo grabando su clase. Bueno, una vez que le asigno un número de la escala a cada uno de estos aspectos, voy a sumarlos todos, así como lo ven, y voy a hacer justamente el balance. Claramente ganan en este caso más los aspectos positivos de esta idea que los aspectos negativos y por mucho. Entonces, cuando hay una evaluación, en este caso era un caso que cerraba por todos lados, era una idea que realmente parecía muy buena, pero siempre hay dudas, por supuesto, que hay que ir corrigiendo. Por ejemplo, esto que surgió cuando estábamos evaluando de que es un problema que solamente se resuelve temporalmente y demás, es algo a pensar. ¿Cómo hacemos que esta idea trascienda un poco más de lo que dure la campaña? ¿Cómo hacemos que las personas que participaron, digamos, los jóvenes que fueron el público de esto, lo recuerden un poco más, sea un hábito que tengan? Bueno, hay que pensar en eso un poco más. También otro aspecto que consideré yo en ese punto número 4 de la relación de la idea con el problema original, viendo los aspectos negativos, es que sí o sí debe aplicarse en grandes ciudades, ¿no? Donde exista Cabify, donde exista Uber, donde estén todas estas marcas de comida rápida, ¿no? Es un problema que quizás, es una idea, perdón, que quizás solamente aplica a esas grandes ciudades. Pero no importa, no necesariamente es algo tan negativo, porque la marca elige, digamos, posicionarse ahí y hablar desde ahí. Pero bueno, es algo a considerar y que uno puede llegar a evaluar. Hay otra técnica que también está muy buena que se llama el abogado del diablo o el brainstorming inverso, que es una técnica que consiste en criticar
las ideas durante el proceso de generación de ideas, o sea, las ideas que se obtuvieron de ese proceso, y se actúa como un fiscal en un juicio. ¿Bien? Los puntos de vista de este fiscal o de esta fiscal deben considerarse como una ayuda, ¿bien?, al proceso de creación, o sea, al proceso de revisión de ideas. No necesariamente es una crítica que está destinada a matar la idea, pero sí encontrar algunos puntos débiles a mejorar, ¿bien? ¿Cuáles son los pasos? Se relacionan todas las alternativas a considerar, ¿bien? Es decir, cuáles son los aspectos, como veíamos en la técnica de recién, que pueden ser siempre. ¿Qué tan efectivo va a ser la resolución del problema? ¿Qué tan recordable va a ser esto? ¿Cómo va a impactar en la vida de las personas? Todos esos aspectos se repiten normalmente y es importante entender que son cosas a considerar. También, por ejemplo, la relación de la idea con lo que está haciendo la competencia. Son muchos aspectos que siempre se repiten en todas las evaluaciones que hacemos. Entonces, una vez que completamos este paso número 1, que punteamos, digamos, un poco cuáles son todas las alternativas que vamos a considerar en esta evaluación, al grupo de evaluación se le presentan todas las ideas que generamos en la sesión de creatividad y se piden voluntarios sucesivamente para criticar las ideas que no les gustan, presentando argumentos lo más sólidos posibles. Bien, si estamos, por ejemplo, en un grupo en donde presentamos 10 ideas, me postulo yo como la fiscal, en ese caso, por ejemplo, digo, esta idea es la que menos me cierra y expongo un porqué. Tiene que ser un porqué que vaya más allá de mi gusto personal, sino que sea algo realmente bien fundado y que justamente se ate a una de estas alternativas que decíamos al principio. Vamos a discutir estos argumentos como paso número 4 y como último paso vamos a plantear al grupo si la idea criticada debe ser finalmente retirada o si hay que someterla a otros procesos de evaluación o si finalmente es aceptada, y así con cada una de las ideas. Esta técnica está muy buena, digamos, cuando realmente tenemos, por ejemplo, 3 o 4 ideas que no nos podemos decidir entre una o la otra, ¿bien? Entonces tratamos de que una persona se encargue de criticar cada una de ellas. Está bueno que sean siempre personas distintas. Y se llama brainstorming inverso porque no es que se parte del problema hacia la idea, sino justamente al revés. Desde la idea vemos cómo esa idea impacta en el problema. Tratamos de hacer justamente lo contrario. Y también se le llama brainstorming inverso porque acá sí hay juicio, ¿no? Sí se critica, sí se busca la calidad de la idea y no la cantidad. Son casi todos los principios del brainstorming, pero al revés. Por último, hay otra técnica para evaluar ideas que es el defensor de la idea. Es casi como la técnica pasada, pero vista desde la perspectiva de enfrente, ¿bien? No solo quien presenta una idea, sino también quienes la oyen o la leen, pueden encontrar argumentos a su favor que no se limiten a la expresión de su simple enunciado, ¿bien? Esto quiere decir, no voy a ser el fiscal, sino voy a ser justamente el defensor de la idea. Y no hace falta que sea una idea, como decía ahí, que yo haya propuesto, y no hace falta que hable desde mi gusto personal o desde lo esencial de la idea, sino voy a tratar de profundizar mucho más y entender cómo puedo hacer que los demás también entiendan lo bueno que yo le veo a esa idea. ¿Bien? La técnica intenta que en una sesión de evaluación de ideas que sigue a la de la generación, muchos de los asistentes se transformen en defensores de las ideas propias o de las presentadas por otros. ¿Bien? ¿Cómo es el paso a paso de esto? Es muy sencillo. Vamos a presentar al grupo las ideas que generamos. Vamos a nombrar defensores de cada idea con los siguientes criterios. Personas responsables de ponerla en marcha, personas que han propuesto la idea o personas que tienen preferencia por la idea. Vamos a discutir cada idea, ¿bien? Y el defensor de esa idea o la defensora va a justificar por qué cree que es la mejor, así de sencillo. Al terminar de exponer todas las defensas, vamos a discutir entre todos y vamos a seleccionar la que tiene más probabilidades de resolver el problema mediante una simple votación. Este enfoque me parece muy interesante, quizás es un poco más conciliador que el del abogado, del diablo o del brainstorming invertido que veíamos recién, porque justamente nos enfocamos en las bondades que tiene la idea, no en las debilidades. Así que está bueno que los vayan probando e identifiquen
cuál de las dos les parece mejor, cuál de estas técnicas les sirve mejor. Bueno, si quieren practicar alguna de estas técnicas de evaluación, les dejo este caso de Hershey, la marca de chocolates, que lanzó esta campaña para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Me pareció muy interesante, me parece una idea que resuelve el problema, pero que también puede generar quizás muchas dudas en el equipo creativo que la propone. Entonces, por ahí ideas así que pueden ser un poco controversiales o que son temas muy muy delicados que hay que tratar con mucha perspectiva, por supuesto. Está buenísimo tomarlos, hacer de cuenta que somos parte de ese equipo creativo y someternos a una evaluación para entender si realmente solucionamos el problema o qué deberíamos hacer para solucionarlo. Se los dejo también en la descripción para que hagan el ejercicio. Siguiendo, ya vimos el paso número 5, que es la evaluación y selección de ideas, y en este método, el paso número 6 es la implantación de las soluciones. ¿Bien? Entonces, la idea ya fue aprobada. Una vez que la evaluamos, la vamos a presentar a nuestro cliente. Bien, a nuestros clientes o clientas. Supongamos que nos aprobaron la idea. ¿Y ahora? Bueno, normalmente lo que sucede en la realidad es que uno festeja muchísimo. Es una felicidad inmensa y no les miento. Es salir a tomar una birra, es descansar, es nada. Una felicidad inmensa que nos aprueben ideas que estábamos muy nerviosos por presentar, que realmente estábamos seguros de presentar, porque eso es lo principal para vender una idea. Primero nos las tenemos que vender a nosotros mismos y estar muy seguros, pero eso no quita que no sea un momento de mucho nerviosismo y de mucha expectativa. Son muchos factores a considerar para que esa idea realmente sea un match perfecto con lo que estaban buscando nuestros clientes. Entonces, nada, la satisfacción es muy, muy grande. Bueno, una vez que festejamos, necesitamos entender si la idea es una solución. Si realmente funciona y resuelve el problema, precisa de ajustes. Cuando la evaluamos nos dimos cuenta que sí, que realmente era una solución, pero hay que entender si cuando la llevemos a cabo, cuando la pongamos en marcha, qué ajustes va a necesitar. Bien. Un error muy común es terminar el proceso sin medir la eficacia justamente de nuestras ideas. Para eso existe este paso. La implantación tiene dos momentos. El primero es el de análisis de problemas y contingencias, que se llama una etapa más bien de control. Y luego una etapa de ajustes, que es de medir la eficacia. ¿Bien? Comenzamos por un control y después empezamos a medir la eficacia justamente de nuestra solución. Bueno, vamos a ver entonces un poquito más de esta primera etapa de control, donde hacemos un análisis de problemas y contingencias. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre problemas y contingencias? Un poco habíamos hablado, creo, cuando charlábamos sobre el primer paso, el del planteamiento del problema y cuando diferenciamos de qué se trataban los problemas futuros. Bueno, los problemas potenciales no son contingencias, ¿bien? Son justamente problemas que se pueden producir pero de una manera muy normal, pero no muy excepcional. Quiere decir que son problemas que es probable que sucedan, su probabilidad es alta, pero su gravedad es baja. Por el contrario, una contingencia tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, pero si ocurriese su gravedad es muy alta. Pero bien, puede ser una gravedad, digamos, muy positiva o muy negativa. ¿Bien? Esa es la diferencia entre problemas potenciales y contingencias. No sé si conocen este caso, fue hace ya unos años una campaña que realizó Pepsi tratando de dar un mensaje de paz mundial y de lucha social y utilizó a la modelo Kendall Jenner como protagonista de esta campaña. Se las voy a dejar en la descripción del video y también les voy a dejar un análisis de los puntos que, digamos, estuvieron muy mal abordados por parte de esta campaña, por parte de la marca, para que entiendan toda la polémica que surgió. Así que bueno, se los voy a dejar para que lo miren y para que si quieren puedan revisar todos los puntos que la marca no vio. Bien, es importante entender que hoy en día hay muchas personas muy especializadas en hacer una revisión crítica
súper delicada y súper profunda sobre nuestras propias ideas. Hoy en día hay editoras de género, hay editores y editoras que son especialistas en temas como sustentabilidad y cómo presentamos la sustentabilidad en nuestras campañas, o discriminación en todos sus tipos. Entonces es importante entender que no necesariamente el mismo equipo que realiza la campaña, es decir, que está detrás de la generación de ideas, tiene que ser o tiene que estar preparado para también hacer una revisión exhaustiva. Si bien es muy importante que todos nos sumerjamos en el estudio, digamos, de la perspectiva de género y de un montón de otras perspectivas que hacen a que seamos profesionales formados para evaluar nuestras propias ideas, es importante entender que hay personas que se dedican constantemente a eso y que está bueno, digamos, entender la importancia de sumar a estas personas especialistas dentro de los equipos de las agencias. Una vez dicho eso, los invito a que vean este caso y que vean todo el análisis que hay detrás. La marca finalmente tuvo que eliminar, digamos, todas las campañas, o sea, todas las piezas de esta campaña inmediatamente, salió a disculparse y por supuesto fue una polémica muy, muy grande. Para ejercitar, siempre traigo este caso. No sé si alguna vez fueron al Cosquín Rock. Yo fui muchas veces y creo que todas las veces que fui llovió. Todas las veces que fui. Y muchas veces fue muy grave, por supuesto. No sé si recuerdan, quitando, por supuesto, lo grave que fue aquella vez toda la inundación en Sierra Chicas, que eso realmente fue algo muy, muy grosso. Pero normalmente, si no, han habido lluvias que lejos de ser un desastre de ese tipo, han sido momentos, digamos, que han arruinado básicamente el show o que le han hecho más complicado. Si bien hay muchas personas que son fan, digamos, de que el Cosquín tenga esa mística también, ¿no? De la lluvia y todo lo que eso implica de seguir a tu banda a pesar de todo. Nos pongamos en los pies de los organizadores del Cosquín Rock. ¿Cómo hacemos para generar ideas para que la lluvia no afecte tanto, digamos, nuestras instalaciones, a nuestro público? ¿Cómo hacemos para prepararnos? Si tienen ganas, traten de en 10 minutos y a través del brainwriting, escribiendo qué ideas podemos proponer para ayudar a resolver el problema del Cosquín Rock y la constante lluvia. Una vez que generamos un montón de ideas, déjenlas ahí al costado y ahora las vamos a ver cómo se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque para este paso de la implantación de la solución hay varias técnicas también. Una es el análisis de los problemas potenciales, como hablábamos recién, que es la primera etapa. Nos vamos a basar en identificar cuáles son los problemas que imaginamos pueden producirse en el momento de la implantación, su probabilidad, gravedad y las estrategias preventivas. El paso a paso entonces, decir, por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que el problema se genere. Luego vamos a calcular su gravedad y vamos a empezar a formular estrategias preventivas calculando su costo, es decir, cuánto nos va a salir realmente ponerla en marcha y cuál es también la probabilidad mínima en los casos de ejecutar esas estrategias preventivas. Nos va a quedar un cuadro así, que no se preocupen, muchas veces esto en las agencias realmente no lo termina haciendo el equipo creativo, pero sí está bueno que sepamos que esto sucede y que siempre hay un equipo que está detrás de esto. Muchas veces son los de relaciones públicas, los de organización de eventos en sí, el equipo legal. Pero bueno, nos puede tocar estar en una mesa de trabajo en donde se estén discutiendo todos estos temas y está bueno por lo menos tener los conceptos mínimos. Bueno, entonces, por ejemplo, yo pongo como uno de los problemas potenciales es una lluvia moderada. Bien. Acá la segunda columna que dice PE, que es probabilidad estimada. Bueno, que haya una lluvia moderada en el Cosquín Rock, la verdad que la probabilidad es bastante alta. Bien. Después me fijo en la gravedad. Que sea moderada, la verdad que es una gravedad baja. Bien. Es una gravedad que no va a, digamos, impedir que el show se siga sucediendo. Entonces es una gravedad baja. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Y acá está toda la creatividad que yo pueda, digamos, acá hay una parte en donde realmente somos muy útiles todos los que hacemos creatividad,
porque hay muchas acciones a tomar, ¿bien? ¿Qué campaña hacemos? Bueno, hacemos una campaña de, por ejemplo, techado de lugares, o qué pasa si, por ejemplo, entregamos con la entrada del Cosquín Rock pilotines, o si, no sé, hacemos de este momento un show y de repente, no sé, lanzamos un montón de pilotines al aire, no sé, hay muchas ideas que está bueno, digamos, producir y evaluar para ver cuál podemos usar en este caso. ¿Bien? ¿Cuál es la probabilidad residual? ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Una vez que llevamos adelante estas acciones preventivas, ¿cuál es la probabilidad residual que no hayamos solucionado el problema y que debamos seguir aplicando otras medidas? En este caso es baja. ¿Bien? Por último, la siguiente columna, la número 4, ¿cuáles son los planes contingentes que tenemos ahí guardados en caso de que, habiendo aplicado todo lo que decíamos, no hayamos resuelto el problema? En este caso se hace una clasificación. Los planes contingentes, digamos, esta columna, pueden ser de probabilidad de tenerlos que aplicar baja, media o alta. En este caso vamos a elegir, digamos, solo para el ejemplo, una probabilidad media de tener que aplicar este plan de contingencia, y en ese caso el plan de contingencia que tenemos preparado es generar, por ejemplo, en el Cosquín Rock algunas zonas protegidas para que las personas vayan. Rápidamente vamos a repasar el otro caso. ¿Qué pasaría si tenemos una lluvia intensa? Bueno, la probabilidad estimada de que haya una lluvia intensa, vamos a poner que sea de un 30%, y la gravedad, como ya veníamos diciendo, es muy alta. Entonces, ¿cuáles son las acciones preventivas? Bueno, para empezar vamos a tener que reforzar la estructura del escenario y de todos los lugares en donde va a estar el público, ¿bien? Podemos reforzar el piso, hacer algo de techo, ver cómo hacemos para que no se genere, por ejemplo, barro o un montón de cosas que sean realmente graves y peligrosas. ¿Cuál es la probabilidad residual de que, habiendo hecho este refuerzo de estructura, el problema siga siendo muy grande y difícil de solucionar? Y la verdad es que sigue siendo alta. En este caso, digamos, el plan contingente tiene también una probabilidad, en este caso podría ser más alta que media, pero ¿cuál es el plan contingente en este caso? Directamente va a ser la suspensión, por ejemplo, de esa noche del festival o del festival completo, y el pedido de ayuda a las autoridades locales para que, en caso de que sea algo realmente muy grande, no sé, haya una evacuación y un montón de otros protocolos de ayuda que suelen haber en estos eventos. ¿Bien? Sé que todo esto parece muy raro y muchas cosas, muchos conceptos a incorporar, y es un proceso como súper delicado. Les vuelvo a repetir, es importante que más o menos sepamos del tema para generar ideas y apoyar a los equipos si nos toca estar, para poder generar un montón de posibles soluciones al problema y ayudar y aportar. Después de que hicimos esta parte del análisis de los problemas potenciales y las contingencias, vamos a hacer una planificación de estas contingencias. Esta técnica se basa en la identificación de los posibles hechos contingentes que pueden producirse. Y para eso, un poco lo que se intenta hacer es identificar cuáles son los indicios o señales de alarma y qué estrategias podemos seguir ante ellos. Es un plan de estantería. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le llama plan de estantería? Justamente porque lo tenemos allí, ¿bien? En una estantería, lo tenemos guardado, no está sobre nuestro escritorio, metafóricamente hablando, no es algo que tenemos a mano, pero está allí disponible por si necesitamos, lo vamos a buscar y lo aplicamos, ¿bien? Bueno, entonces esta técnica, la de la planificación de contingencias, tiene esta serie de pasos, que son varios, así que los vamos a ir repasando. Primero, el equipo de trabajo identifica cuáles son los acontecimientos contingentes que pueden llegar a producirse con muy baja probabilidad o que pueden ser, por ejemplo, también beneficiosos. Se consideran cuáles son las señales de alarma que indican que el acontecimiento puede producirse. Por ejemplo, una señal de alarma, si consideramos el caso que veníamos hablando, es haber visto el pronóstico del tiempo e identificar que realmente va a haber lluvias. Si eso sucede, justamente vamos a ir a buscar este plan de estantería y tenerlo a mano porque es probable que algo suceda. Después, como paso 3,
se estudian las posibles estrategias cautelares. ¿Qué quiere decir? Hay 3 tipos de estrategias que existen en todo plan de contingencias. Las cautelares son aquellas que están dentro del plan y que se aplican de modo constante. Bien, justamente son medidas cautelares que vamos a aplicar de cualquier modo, bien, porque ya sabemos que hubo una señal de alarma, entonces es importante empezar a tomar estas medidas que son no resuelven el problema de lleno, pero sí son estrategias que nos permiten irnos preparando, como podría ser esto de haber, por ejemplo, generado, no sé, espacios techados o generado o repartir algunos pilotines o tener previsto la repartición de pilotines. Después las estrategias preventivas, yendo ahí al punto 4, se incluyen en el plan, pero solo se aplican cuando surja la señal de alarma, ¿no? Esto de, por ejemplo, en medio del show, no sé, tirar por todos lados los pilotines o de repente generar un techo electrónico o algo que envuelva todo el lugar, es algo que tenemos listo, pero que no vamos a usar a menos que surja esta señal de alarma. Por último, vamos a discutir acerca de las estrategias reactivas. También se incluye en el plan y solamente va a ser aplicada cuando se produzca el hecho contingente. Es decir, realmente está sucediendo una lluvia muy grave y que eso puede derivar, por ejemplo, en una inundación. Debemos tener lista nuestra estrategia reactiva y solamente la vamos a utilizar en ese caso. Les quería contar un poco qué se hace, por ejemplo, en redes sociales. En redes se trabaja con un protocolo de crisis, ¿bien? Normalmente esto es lo que hago yo en mi agencia, en las agencias que trabajé se utiliza eso. Hay un protocolo de crisis en donde se identifican, por ejemplo, algunas respuestas, algunos comentarios o cosas así que son simplemente críticas y de eso muchas veces se aprende, pero cuando ya hay, por ejemplo, una queja muy grande o una queja masiva o cuando hay un problema, alguien recibió alguno de nuestros productos en mal estado o algo del estilo, se desata, digamos, ese protocolo de crisis. En donde, por ejemplo, en el caso en la agencia donde trabajaba yo, que era la primera que trabajé, que era de redes sociales, teníamos un grupo en donde estábamos los de la agencia, el cliente y su equipo de marketing y también un asesor legal y alguien de, no me acuerdo si era de recursos humanos o relaciones públicas, todos en un grupo comentábamos allí el problema y se discutía o, por ejemplo, se daba inicio a una llamada, a una videollamada para ver cómo se podía resolver de mejor manera el problema y cómo se comunicaba a la persona la solución. Bien. Un poco ahí les contaba, entonces se trabaja con algunas guías de respuestas y se crean políticas de acción y comités de crisis, que es esto que les estaba contando. Bueno, para terminar, les dejé también en este PowerPoint que en esta clase en PDF en realidad, que se las voy a dejar en Padlet, las preguntas para que puedan aprobar el parcial. Algunas son muy sencillas, pero las van a ir recorriendo, digamos, y espero que les sirvan. Así que bueno, esto fue todo. Cualquier duda estoy súper disponible. Espero que estén bien. Un saludo.